De nuevo, mucha alegría verlo. No estoy tomando una llamada, estoy poniendo el reloj para que no me coman tarde hoy. Es lo único que estoy haciendo. No se asusten. Me da mucho gusto verlos, hermanos, de nuevo. La semana pasada fue un poco rápida mi visita. Un texto de emergencia del pastor Alex. Mientras bajaba yo del púlpito en Cornerstone, lo encontré, ven corriendo. Recuerdo los cartones animados cuando era niño. Primo Paco, ven corriendo. Sí. Y así llegué y estuve con ustedes brevemente compartiendo la mesa del Señor. Y hoy Alex me pidió que volviera a compartir la palabra de Dios. Me da mucho gozo hacerlo. Gracias. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Nuestra porción que vamos a considerar hoy está en Lucas capítulo 15. Mientras van allá, les hago la historia de cuando estuve visitando Guatemala. Visité Guatemala muchas veces por causa de mi trabajo, de mi otro trabajo. Y en uno de estos viajes, tuvimos que salir un poco hacia afuera de la ciudad para visitar a una persona, a un cliente. Y en el camino pasamos por este edificio espectacular llamado Casa de Dios del pastor Cash Luna. Obviamente todos mis asociados y relacionados saben que soy cristiano y saben que también predico el Evangelio. Y por supuesto, pasar por ese edificio me puso en una posición incómoda. Bueno, empezamos a hablar del Evangelio, pero recuerdo que pasé mucho tiempo explicando lo que no era el Evangelio para poder explicar lo que era el Evangelio. Y esa historia me recuerda el contexto del pasaje de hoy. Porque efectivamente, así como en Guatemala, yo tuve que hacer muchas aclaraciones sobre la diferencia que hay en el Evangelio de Cash Luna y el Evangelio regular. Y yo con esto no estoy tratando juicio sobre Cash Luna, ese es un trabajo que lo hace el Señor, no es mi trabajo ser el juez, pero sí tuve que hacer muchas aclaraciones, obviamente. Igualmente Jesús, cuando predicaba el Evangelio, él tenía que predicar el Evangelio a las personas con el trasfondo y el contraste, no del edificio majestuoso, Casa de Dios, pero sí con el trasfondo y el contraste del templo, de los sacerdotes y de los fariseos. Y en ese contexto, a la sombra de esos edificios, Cristo tenía que predicar el Evangelio del pueblo. Y en Lucas capítulo 15 nos encontramos con ese contraste. En el versículo 1, dice Lucas que se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. En los versículos 3 al 10 encontramos las parábolas de la oveja perdida y de las 10 dracmas. Y en el versículo 7 y en el versículo 10 aparecen las lecciones de estas parábolas. Dice el versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10, os digo del mismo modo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y a partir del versículo 11 empieza el texto del que quiero hablarles hoy. Y es la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: He aquí tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Dios bendiga su palabra. Amén. El nombre que hemos dado a esta parábola es un nombre que tiene muchos siglos ya. Hay pintores desde el siglo XV que titulaban sus cuadros La parábola del hijo pródigo, o el hijo pródigo entre los cerdos, y diversos nombres similares. Siempre la hemos conocido como la parábola del hijo pródigo. Algunos la han llamado la parábola de los dos hermanos, haciendo referencia al contraste que hay entre el hijo más joven que se fue y vilipendió el dinero de su padre, y el hijo fiel que se quedó en la casa. Aún recuerdo en mis años de la escuela primaria, hace muchos años, ver fotografías de esta parábola en mi libro de religión, que me lo enseñaban los sacerdotes católicos romanos con quienes estudié. ¿Qué lecciones normalmente uno toma de esta parábola? Bueno, hay muchas lecciones que hemos aprendido a través de los años. Yo estoy casi seguro que la mayoría aquí, si no todos, han oído algún sermón o han leído o han escuchado de la parábola del hijo pródigo. Y normalmente de esta parábola aprendemos sobre el engaño del pecado. Los padres enseñamos a nuestros hijos desde pequeños cómo los placeres del pecado son temporales y cómo este muchacho terminó en desgracia y duró muy poco su vida de alegría, entre comillas. O también hablamos de cómo este muchacho se fue a un país lejano, no quería que lo molestaran. Cuando vemos que nuestros hijos o los jóvenes se aíslan, nos preocupamos en qué estará ese muchacho o esa muchacha que no sale ni a comer, porque uno nota que la gente que quiere hacer algo malo típicamente se aleja. O hablamos de las consecuencias del pecado, cómo este hijo, después de disfrutar de la vida, terminó cuidando cerdos y alimentando a estos cerdos, y nadie ni siquiera le daba de las algarrobas que él le echaba a esos cerdos. Qué cosa tan trágica. O muchas veces hablamos del arrepentimiento genuino. Nos encanta la parábola del hijo pródigo para enseñar los elementos del verdadero arrepentimiento, porque hablamos de que hay un arrepentimiento falso, pero hay un arrepentimiento genuino como el del hijo pródigo. Él tuvo convicción de pecado, tuvo contrición y tristeza por sus pecados, confesó su pecado y se arrepintió. Y lo usamos como un ejemplo, como un paradigma de lo que es el arrepentimiento. Por supuesto, hablamos también del hermano mayor, que fue el que representaba a los fariseos, y a nadie nunca le cae bien
el hermano mayor. Luego les explico por qué yo entendía bastante al hermano mayor y me solidarizaba con este hermano mayor, a pesar de que él es el malo en la película. Y por supuesto, siempre describimos un poco la misericordia de Dios ilustrada en el Padre. Pero el énfasis lo hacemos en el hijo pródigo, en su arrepentimiento y en lo que pasó con él. Y también un poco de énfasis en el hermano mayor. La pregunta es, ¿realmente es eso lo que la parábola enseña? Yo quiero decirles, hermanos, que me pasé más de 50 años de mi vida, me tomó más de 50 años de vida y casi 40 leyendo la Biblia para entender que nada de lo que yo les dije es el énfasis de la parábola del hijo pródigo. Donde hacemos el énfasis no es donde Lucas quiere que hagamos el énfasis, y mucho menos donde Jesús, que dio la parábola, quiso que hiciéramos el énfasis. Cuando uno lee los evangelios, el primer lente que se debe poner es este. Los evangelios son para hablar de Jesús. Para interpretar cualquier cosa en los evangelios, siempre recordemos que las historias en los evangelios no están para que hagamos énfasis en las personas con las que Jesús interactuaba. Yo recuerdo haber predicado muchos sermones de los evangelios y hoy digo, qué mal los prediqué, porque yo hacía énfasis en quien los evangelistas no estaban haciendo énfasis. El énfasis de la historia es Jesús, no las personas que los rodeaban. Y en el caso de esta parábola, el capítulo nos da el contexto. Se acercaban a Jesús, dice el versículo 1, todos los publicanos, los cobradores de impuestos, y los pecadores para oírle. Y en contraste, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para entender las parábolas de Lucas 15, no podemos divorciarnos de esos dos versículos, porque hay un contraste muy marcado, y es que Jesús está rompiendo el molde de los fariseos. Jesús está destrozando y cambiando lo que las personas entendían como piedad y como servicio a Dios de una manera radicalmente opuesta a la de los fariseos. De hecho, él dijo, yo no se puede echar vino nuevo en tarrones viejos. No se puede poner un parcho a una ropa vieja. Yo vine a cambiarlo todo. El vino nuevo se echa en tarrones nuevos, y si se pone un parcho de remiendo nuevo, hay que hacerlo en una ropa nueva. Y con eso él quiso describir, yo no vine aquí a mejorar o a seguir el sistema de los fariseos, yo vine a cambiarlo radicalmente. Y de hecho, en este versículo, eso es lo que está ocurriendo. Porque los fariseos eran los separados, los farash, los santos. Los escribas eran los teólogos. Y por supuesto, como tales, ellos tenían que mostrar su piedad andando separados de los pecadores. Y yo me imagino que aquí habemos muchos que nos enseñaron eso. Ah, viniste a Cristo, te tienes que separar de tus amigos y del mundo y andar en santidad. ¿Y cómo vamos a hacer sal y luz separados? ¿O habrá aquí alguien sentado que piensa que cuando en su trabajo, en vez de irse a comer con los compañeros y en vez de ligarse con los compañeros, no, yo me quedo solo en mi escritorio leyendo la palabra para que ellos vean la luz de Cristo? Eso no alumbra nada. La gente no mira y dirá, ¿qué le pasa? ¿Tendrá problemas? Noten el texto. Los fariseos criticaban a Cristo porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Lo acusaban de comedor y bebedor, aunque él no era borracho ni glotón, pero lo acusaban porque daba la apariencia de esto. ¿Por qué? Porque los recibían y los pecadores se sentían a gusto con el Señor. Él no pecaba con ellos, él les predicaba el evangelio del reino, pero no los intimidaba.
como muchas veces nosotros lo hacemos. Y las parábolas quieren ilustrar esto. Las parábolas ilustran el gozo del cielo. El gozo del cielo no consiste en lo que nosotros los cristianos creemos, que Dios nos ve leyendo nuestras Biblias, ayunando, orando, diezmando, portándonos bien, no siendo adúlteros, no siendo como los demás hombres, no siendo como los compañeros de trabajo, siendo santos. Y Dios mira desde el cielo y dice: qué alegría tengo en la hermana fulana. Eso no es lo que las parábolas dicen. Las parábolas dicen que Dios se regocija con los ángeles por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos. Fíjense qué contrario es el paradigma que Cristo nos está presentando en este pasaje. Hay sarcasmo en las palabras de Jesús, porque cuando Él dice: Dios se alegra más de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Habrá 99 justos que no necesiten de arrepentimiento? Uno lee la parábola y dice: no somos nosotros los de la iglesia. Hagamos campañas evangelísticas para que vengan pecadores, porque ya con nosotros ya nos arrepentimos. Pero la Biblia dice: no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Jesús dijo esto en Jerusalén, en el templo, frente al templo, o en el contexto de la vida de Israel, donde sea que lo haya dicho, donde había sacrificios diarios por causa del pecado. Los fariseos sabían que no había justo ni aun uno. Eso está escrito en los Salmos. Pero Él fue sarcástico en sus palabras. ¿Por qué? Porque los fariseos, igual que los fariseos evangélicos y cristianos, se creían justos y buenos y santos por sí mismos. Muy delicado el detalle. En nosotros mismos, agradables a Dios. Y por supuesto, en la parábola, ambos hijos ilustran al pecador. Yo no sé si a ustedes les pasaba. Tal vez yo estoy hablando de mi triste realidad. A veces uno como predicador asume que todo el mundo tiene los problemas de uno. A lo mejor ustedes entendieron esto desde el primer día que la leyeron, pero a mí me tomó 37 años entenderla. Y 54 años de vida. Fue el año pasado que la entendí. Aquí los dos ilustran al pecador. Pero una vez dice: bueno, el hijo pródigo, sí, esa gente que se va y desaparece y apostata, pero luego vuelve. Y el otro, no, nosotros el fariseo, esos son los católicos, los religiosos, pero nunca nos identificamos con ninguno de estos personajes. Y sucede que está hablando de nosotros. La parábola. Uno de los hijos, el menor, pidió su parte de la herencia. De acuerdo a Deuteronomio 27, eso era 1/3 de las posesiones del padre. Porque al hijo mayor le tocaban 2/3 y al hijo menor o a los menores el otro tercio. Eran 2 hijos, 2/3 para el hijo mayor, 1/3 para el menor. Pero había que esperar que el padre muriera. Pero el hijo menor no tenía ningún interés ni amor por su padre. Le dijo básicamente: mira, ojalá y estuvieses muerto, pero como no te acabas de morir, dame mi parte. Y le dieron 1/3 de las posesiones. El otro 2/3 pertenecía al hijo mayor, que por cierto era el fiel trabajador, era el hijo bueno. Si ustedes tienen muchos hijos, se dan cuenta que por alguna razón el primogénito o la primogénita como que son más ordenaditos. Los últimos son más desordenados. Yo no sé cuál es el misterio, pero bueno, el hijo mayor, el hijo fiel, trabajando en el campo. Pero vemos en la parábola que él no servía por amor. Él tenía sus propios intereses también. Uno lo manifestó abiertamente: ojalá y estuviese muerto. El otro seguía fiel sirviendo, pero servía para sus 2/3. Y la parábola luego revela que no lo hacía por amor a su padre. ¿Por qué? Porque la parábola no es sobre ellos. La parábola se ha llamado por siglos el hijo pródigo. ¿Sabe qué significa la palabra pródigo? Extravagante.
Ustedes han visto a esas personas extravagantes, ¿no? Llegan al trabajo el lunes, las mujeres con unos aretes que llegan al piso, con unos peinados, unos vestidos de colores que cualquier, o un toro, me imagino que le cae atrás y la acordeonea de nuevo. Mucha alegría verlo. No estoy tomando una llamada, estoy poniendo el reloj para que no coman tarde hoy. Es lo único que estoy haciendo. No se asusten. Me da mucho gusto verlos, hermanos, de nuevo. La semana pasada fue un poco rápida mi visita. Un texto de emergencia del pastor Alex, mientras bajaba yo del púlpito en Cornerstone, lo encontré, ven corriendo. Recuerdo unos cartones animados cuando era niño. Primo Paco, ven corriendo. Sí. Y así llegué y estuve con ustedes brevemente compartiendo la mesa del Señor. Y hoy Alex me pidió que volviera a compartir la palabra de Dios. Me da mucho gozo hacerlo. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Nuestra porción que vamos a considerar hoy está en Lucas capítulo 15. Mientras van allá, les hago la historia de cuando estuve visitando Guatemala. Visité Guatemala muchas veces por causa de mi trabajo, de mi otro trabajo. Y en uno de estos viajes tuvimos que salir un poco hacia afuera de la ciudad para visitar a una persona, a un cliente. Y en el camino pasamos por este edificio espectacular llamado Casa de Dios del pastor Cash Luna. Obviamente todos mis asociados y relacionados saben que soy cristiano y saben que también predico el Evangelio. Y por supuesto pasar por ese edificio me puso en una posición incómoda. Bueno, empezamos a hablar del Evangelio, pero recuerdo que pasé mucho tiempo explicando lo que no era el Evangelio para poder explicar lo que era el Evangelio. Y esa historia me recuerda el contexto del pasaje de hoy, porque efectivamente, así como en Guatemala, yo tuve que hacer muchas aclaraciones sobre la diferencia que hay en el Evangelio de Cash Luna y el Evangelio regular. Y yo con esto no estoy pasando juicio sobre Cash Luna, ese es un trabajo que lo hace el Señor, no es mi trabajo ser el juez, pero sí tuve que hacer muchas aclaraciones, obviamente. Igualmente Jesús, cuando predicaba el Evangelio, él tenía que predicar el Evangelio a las personas con el trasfondo y el contraste, no del edificio majestuoso, Casa de Dios, pero sí con el trasfondo y el contraste del templo, de los sacerdotes y de los fariseos. Y en ese contexto, a la sombra de esos edificios, Cristo tenía que predicar el Evangelio al pueblo. Y en Lucas capítulo 15 nos encontramos con ese contraste. En el versículo 1 dice Lucas que se acercaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. En los versículos 3 al 10 encontramos las parábolas de la oveja perdida y de las 10 dracmas. Y en el versículo 7 y en el versículo 10 aparecen las lecciones de estas parábolas. Dice el versículo 7: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10: os digo del mismo modo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y a partir del versículo 11 empieza el texto del que quiero hablarles hoy. Y es la parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios: dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Dios bendiga su palabra. Amén. El nombre que hemos dado a esta parábola es un nombre que tiene muchos siglos ya. Hay pintores desde el siglo XV que titulaban sus cuadros La parábola del hijo pródigo, o El hijo pródigo entre los cerdos, y diversos nombres similares. Siempre la hemos conocido como la parábola del hijo pródigo. Algunos la han llamado la parábola de los dos hermanos, haciendo referencia al contraste que hay entre el hijo más joven que se fue y vilipendió el dinero de su padre, y el hijo fiel que se quedó en la casa. Aún recuerdo en mis años de la escuela primaria, hace muchos años, ver fotografías de esta parábola en mi libro de religión, que me lo enseñaban los sacerdotes católicos romanos con quienes estudié. ¿Qué lecciones normalmente uno toma de esta parábola? Bueno, hay muchas lecciones que hemos aprendido a través de los años. Yo estoy casi seguro que la mayoría aquí, si no todos, han oído algún sermón o han leído o han escuchado de la parábola del hijo pródigo. Y normalmente de esta parábola aprendemos sobre el engaño del pecado. Los padres enseñamos a nuestros hijos desde pequeños cómo los placeres del pecado son temporales, y cómo este muchacho terminó en desgracia y duró muy poco su vida de alegría, entre comillas. O también hablamos de cómo este muchacho se fue a un país lejano, no quería que lo molestaran. Cuando vemos que nuestros hijos o los jóvenes se aíslan, nos preocupamos en qué estará ese muchacho o esa muchacha que no sale ni a comer, porque uno nota que la gente que quiere hacer algo malo típicamente se aleja. O hablamos de las consecuencias del pecado, cómo este hijo, después de disfrutar de la vida, terminó cuidando cerdos y alimentando a estos cerdos, y nadie ni siquiera le daba de las algarrobas que él le echaba a esos cerdos. Qué cosa tan trágica. O muchas veces hablamos del arrepentimiento genuino. Nos encanta la parábola del hijo pródigo para enseñar los elementos del verdadero arrepentimiento, porque hablamos de que hay un arrepentimiento falso, pero hay un arrepentimiento genuino como el del hijo pródigo. Él tuvo convicción de pecado, tuvo contrición y tristeza por sus pecados,
confesó su pecado y se arrepintió. Y lo usamos como un ejemplo, como un paradigma de lo que es el arrepentimiento. Por supuesto, hablamos también del hermano mayor, que fue el que representaba a los fariseos, y a nadie nunca le cae bien el hermano mayor. Luego les explico por qué yo entendía bastante al hermano mayor y me solidarizaba con este hermano mayor, a pesar de que él es el malo en la película. Y por supuesto, siempre describimos un poco la misericordia de Dios ilustrada en el Padre. Pero el énfasis lo hacemos en el hijo pródigo, en su arrepentimiento y en lo que pasó con él. Y también un poco de énfasis en el hermano mayor. La pregunta es, ¿realmente es eso lo que la parábola enseña? Yo quiero decirles, hermanos, que me pasé más de 50 años de mi vida, me tomó más de 50 años de vida y casi 40 leyendo la Biblia para entender que nada de lo que yo les dije es el énfasis de la parábola del hijo pródigo. Donde hacemos el énfasis no es donde Lucas quiere que hagamos el énfasis, y mucho menos donde Jesús, que dio la parábola, quiso que hiciéramos el énfasis. Cuando uno lee los evangelios, el primer lente que se debe poner es este. Los evangelios son para hablar de Jesús. Para interpretar cualquier cosa en los evangelios, siempre recordemos que las historias en los evangelios no están para que hagamos énfasis en las personas con las que Jesús interactuaba. Yo recuerdo haber predicado muchos sermones de los evangelios y hoy digo, qué mal los prediqué, porque yo hacía énfasis en quien los evangelistas no estaban haciendo énfasis. El énfasis de la historia es Jesús, no las personas que los rodeaban. Y en el caso de esta parábola, el capítulo nos da el contexto. Se acercaban a Jesús, dice el versículo 1, todos los publicanos, los cobradores de impuestos, y los pecadores para oírle. Y en contraste, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para entender las parábolas de Lucas 15, no podemos divorciarnos de esos dos versículos, porque hay un contraste muy marcado, y es que Jesús está rompiendo el molde de los fariseos. Jesús está destrozando y cambiando lo que las personas entendían como piedad y como servicio a Dios de una manera radicalmente opuesta a la de los fariseos. De hecho, él dijo, porque no se puede echar vino nuevo en tarrones viejos. No se puede poner un parcho a una ropa vieja. Yo vine a cambiarlo todo. El vino nuevo se echa en tarrones nuevos, y si se pone un parcho de remiendo nuevo, hay que hacerlo en una ropa nueva. Y con eso él quiso describir, yo no vine aquí a mejorar o a seguir el sistema de los fariseos, yo vine a cambiarlo radicalmente. Y de hecho en este versículo eso es lo que está ocurriendo, porque los fariseos eran los separados, los farash, los santos, los escribas eran los teólogos, y por supuesto como tales ellos tenían que mostrar su piedad andando separados de los pecadores. Y yo me imagino que aquí habemos muchos que nos enseñaron eso. Viniste a Cristo, te tienes que separar de tus amigos y del mundo y andar en santidad. ¿Y cómo vamos a hacer sal y luz separados? ¿O habrá aquí alguien sentado que piensa que cuando en su trabajo, en vez de irse a comer con los compañeros y en vez de ligarse con los compañeros, no, yo me quedo solo en mi escritorio leyendo la palabra para que ellos vean la luz de Cristo? Eso no alumbra nada. La gente no mira y dirá, ¿qué le pasa? ¿Tendrá problemas? Noten el texto. Los fariseos criticaban a Cristo porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Lo acusaban de comedor y bebedor, aunque él no era borracho ni glotón, pero lo acusaban porque daba la apariencia de esto. ¿Por qué?
porque los recibían. Y los pecadores se sentían a gusto con el Señor. Él no pecaba con ellos. Él les predicaba el evangelio del reino, pero no los intimidaba, como muchas veces nosotros lo hacemos. Y las parábolas quieren ilustrar esto. Las parábolas ilustran el gozo del cielo. El gozo del cielo no consiste en lo que nosotros los cristianos creemos, que Dios nos ve leyendo nuestras Biblias, ayunando, orando, diezmando, portándonos bien, no siendo adúlteros, no siendo como los demás hombres, no siendo como los compañeros de trabajo, siendo santos. Y Dios mira desde el cielo y dice: qué alegría tengo en la hermana fulana. Eso no es lo que las parábolas dicen. Las parábolas dicen que Dios se regocija con los ángeles por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos. Fíjense qué contrario es el paradigma que Cristo nos está presentando en este pasaje. Hay sarcasmo en las palabras de Jesús, porque cuando Él dice: Dios se alegra más de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Habrá 99 justos que no necesiten de arrepentimiento? Uno lee la parábola y dice: no somos nosotros los de la iglesia. Hagamos campañas evangelísticas para que vengan pecadores, porque ya con nosotros ya nos arrepentimos. Pero la Biblia dice: no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Jesús dijo esto en Jerusalén, en el templo, frente al templo, o en el contexto de la vida de Israel, donde sea que lo haya dicho, donde había sacrificios diarios por causa del pecado. Los fariseos sabían que no había justo ni a uno. Eso está escrito en los Salmos. Pero Él fue sarcástico en sus palabras. ¿Por qué? Porque los fariseos, igual que los fariseos evangélicos y cristianos, se creían justos y buenos y santos por sí mismos. Muy delicado el detalle. En nosotros mismos, agradables a Dios. Y por supuesto, en la parábola, ambos hijos ilustran al pecador. Yo no sé si a ustedes les pasaba. Tal vez yo estoy hablando de mi triste realidad. A veces uno como predicador asume que todo el mundo tiene los problemas de uno. A lo mejor ustedes entendieron esto desde el primer día que la leyeron, pero a mí me tomó 37 años entenderla. Y 54 años de vida. Fue el año pasado que la entendí. Aquí los dos ilustran al pecador. Pero una vez dice: bueno, el hijo pródigo, sí, esos son esa gente que se va y desaparece y apostata, pero luego vuelve. Y el otro no, es el fariseo. Esos son los católicos, los religiosos. Pero nunca nos identificamos con ninguno de estos personajes. Y sucede que está hablando de nosotros. La parábola. Uno de los hijos, el menor, pidió su parte de la herencia. De acuerdo a Deuteronomio 27, eso era 1/3 de las posesiones del padre. Porque al hijo mayor le tocaban 2/3 y al hijo menor o a los menores el otro tercio. Eran 2 hijos, 2/3 para el hijo mayor, 1/3 para el menor. Pero había que esperar que el padre muriera. Pero el hijo menor no tenía ningún interés ni amor por su padre. Le dijo básicamente: mira, ojalá y estuvieses muerto, pero como no te acabas de morir, dame mi parte. Y le dieron 1/3 de las posesiones. El otro 2/3 pertenecía al hijo mayor, que por cierto era el fiel trabajador, era el hijo bueno. Si ustedes tienen muchos hijos, se dan cuenta que por alguna razón el primogénito o la primogénita como que son más ordenaditos. Los últimos son más desordenados. Yo no sé cuál es el misterio, pero bueno, el hijo mayor, el hijo fiel, trabajando en el campo. Pero vemos en la parábola que él no servía por amor. Él tenía sus propios intereses también. Uno lo manifestó abiertamente: ojalá y estuviese muerto. El otro seguía fiel sirviendo, pero servía para su 2/3. Y la parábola luego revela que no lo hacía por amor a su padre. ¿Por qué?
Porque la parábola no es sobre ellos. La parábola se ha llamado por siglos el hijo pródigo. ¿Sabe qué significa la palabra pródigo? Extravagante. ¿Ustedes han visto a esas personas extravagantes, no? Llegan al trabajo el lunes, las mujeres con unos aretes que llegan al piso, con unos peinados, unos vestidos de colores que cualquier, o un toro, me imagino que le cae atrás y la acordeonea extravagante. Bueno, la parábola le hemos llamado el hijo pródigo, el hijo extravagante, pero no es sobre el hijo extravagante. La parábola es sobre el Dios extravagante. Y cuando uno lee la parábola, se da cuenta que Dios es extravagante en su misericordia. Eso no es original mío, eso lo tomé prestado de Tim Keller, que el pastor Alex lo conoce. El versículo 20 dice que cuando estaba lejos el hijo, su padre lo vio y tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la parábola. La extravagancia de Dios en dispensar misericordia y en dispensar perdón. Amén. Hermanos, ¿saben por qué no meditamos mucho en la misericordia de Dios? Ustedes cantaron sobre la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es nuestra meditación todo el día, porque nosotros no meditamos en lo mucho que pecamos todo el día. Nosotros pensamos que pecar es molestarse con el conductor que se nos atraviesa en el palmetto o en el turnpike. O pensamos que pecar es hablarle mal a nuestra esposa o a nuestro esposo. O pensamos que pecar es tener un mal pensamiento en algún momento del día. Pero nosotros pecamos continuamente. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, en mi carne no mora el bien. En la oración más excelsa que hagamos, en la alabanza más apasionada que hagamos, ahí todavía estamos pecando. Porque no lo hacemos con todo el corazón y toda el alma y todo el amor y todo el fervor que Dios merece. Imagínense si empezamos a contar todas las veces que hasta sin darnos cuenta transgredimos la ley de Dios. Si le pusiéramos un número a los pecados, cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tú debes perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7, 490 veces. Nosotros en una hora probablemente pecamos como 490,000 veces y ni cuenta nos damos. La misericordia de Dios es un océano en el que nosotros estamos sumergidos. La misericordia de Dios es como el aire, como la atmósfera. Respiramos todo el tiempo oxígeno porque vivimos sumergidos en esa atmósfera de oxígeno. Amén. Y la parábola quiere ilustrar esa entrañable misericordia de Dios. Que cuando Él se dirigió a Moisés, porque Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria y eso me basta. Dios le dijo, te voy a poner en una roca, te voy a cubrir, porque no me puedes ver y vivir, y voy a proclamar el nombre de Dios frente a ti. Y cuando Dios pasa frente a Moisés, dice Éxodo 34, 6 y 7, que Dios proclamó esto sobre sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios dijo esto de sí mismo, pero nosotros nos concentramos en la parte de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Sí es cierto, pero nosotros somos malvados. Y hoy somos tenidos por inocentes, porque hemos recibido la misericordia de Dios en Cristo. Dios es el que toma la iniciativa en dispensar su amor. Por eso el texto dice que el Padre corrió hacia Él. Ahora, como nosotros somos guatemaltecos, o hondureños, o colombianos, o dominicanos, no entendemos lo que está diciendo la parábola. En Israel, los hombres viejos no corrían. Los niños y las mujeres corrían. Era deshonroso que un hombre adulto corriera. Deshonroso.
era una deshonra. Las mujeres podían correr de miedo y los niños de juego, pero un adulto jamás. Este papá sale corriendo cuando ve a sus hijos de lejos. El hijo no ha hablado media palabra, no ha dicho nada. El padre le abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. Piensen en algo en la parábola. ¿Qué hacía el hijo? Cuidaba cerdos, chanchos, dicen en el sur. No es el animal más perfumado que hay en el planeta, ¿no? Lo cuidaba el hijo. Vino caminando. Que sepamos, no tomó una buena ducha y se puso perfume. Este muchacho venía caminando quién sabe cuánto tiempo, maloliente a chancho y a sudor. Y cuando el padre lo vio, se echó sobre su cuello y lo abrazó y le besó. Los que han hecho ministerio a los homeless conocen que uno se acerca a un homeless y la peste es inaguantable. Esa es nuestra peste, hermano. Ese es solo un recordatorio de quiénes somos. El padre lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Hay una dinámica espectacular en los versículos 21 al 24 del corazón perdonador y restaurador de Dios. En el versículo 21 el hijo hace su confesión, o empieza a hacer la confesión que él planeó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aparece un pero en el versículo 22. El padre no lo deja terminar. El padre lo interrumpe. Y cuando lo interrumpe, llama a sus siervos y les dice: pronto, saquen el mejor vestido, pongan calzado en sus pies, un anillo en su dedo, maten al becerro engordado y hagamos una fiesta. Aleluya. Todo eso junto. El padre no esperó que el hijo terminara su confesión. El padre no prestó atención a las palabras del hijo. Él lo vio de lejos y él tomó la iniciativa en perdonar. Ahora, ¿de quién piensan ustedes que era el mejor vestido que había en la casa? Del padre. El mejor vestido pertenecía al dueño de la hacienda. Y él dijo: saquen mi mejor saco. Flu, dicen los dominicanos y los venezolanos. Saquen mi mejor saco. Bañen a mi hijo. No dice el texto, yo me imagino que lo mandaron a bañar. Y pónganle el mejor vestido. Pero además, pónganle calzado en los pies. ¿Saben por qué? Los esclavos no usaban calzado. Solo los herederos tenían calzado. Y pongan un anillo en su dedo. ¿Saben por qué un anillo? Porque el anillo era la marca. Si alguien pasaba y lo veía trabajando, no, cuidado, ese es el hijo del dueño. Le veían zapatos, le veían anillo y decían: ese es el heredero. Ni siquiera es el capataz, tiene un anillo, él es dueño aquí. El padre lo revistió de todo lo que él había entregado por amor al pecado. Dios se lo devuelve, o el padre se lo devuelve. Y uno dice: pero bueno, y él no lo había gastado. No importa. El padre era tan rico que volvió a hacerlo un heredero. El hijo no tuvo la capacidad de gastar los recursos que tenía el padre. Pero hay un detallito que pasamos por alto en la parábola. El detallito de la ley y de la gracia. Cuando el hijo ensayó su confesión, me imagino que ustedes los que cantan ensayan, ¿no? Vienen y ensayan para que salga bien el himno. Bueno, el hijo ensayó su confesión. Me levantaré y iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El padre ahí lo interrumpe, pero había una parte que le había ensayado: hazme como a uno de tus jornaleros. Y uno eso lo pasa por alto. Sucede que un jornalero no era un esclavo. Un jornalero era un trabajador por destajo que cobraba un salario diario, de ahí la palabra jornal. Y un jornal era un salario. El hijo dijo: bueno, yo me voy a arrepentir
y como he gastado el dinero de mi padre, le pediré que me dé empleo para yo pagarle de nuevo lo que le robé y lo que malgasté. El hijo no entendía que con un salario de jornalero él no podría pagar una deuda millonaria. Ganando un denario al día, él no hubiese podido pagar los miles y miles y miles de talentos que él vilipendió entre rameras y en alcohol y en orgías. Jamás hubiesen podido pagar. Pero en su mente él pensó que podía negociar con su padre. Su padre no lo dejó negociar. Su padre extendió misericordia sin condiciones. Y eso ilustra, por cierto, la deuda infinita del pecado. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios. A veces uno hasta canta coritos u ora: Señor, ¿cómo podré pagarte? Esa pregunta es hasta blasfema. ¿Cómo que cómo podré pagarte? ¿Pagar qué? La sangre de Cristo, la gracia inmerecida desde antes de la fundación del mundo, el amor sin límites de Dios. Eso es impagable. Preguntarle a Dios cómo podré pagarte es insultarlo. Si aquí alguien viene y les trae un regalo y de regalo les trae un Mercedes-Benz 600 de lo que vale $200,000, y cuando le entrega el regalo usted le dice: oye, ¿y cómo puedo pagártelo? Está insultando a esta persona. Primero, no tengo con qué pagártelo. ¿Cómo te hago la pregunta? El Padre extendió misericordia sin límites sobre este hijo. Y por supuesto la parábola ilustra que Dios se alegra, lo que decían las otras dos, con el pecador que vuelve. Qué diferente a nosotros. Ay, si un hijo nuestro se va en contra de nuestros deseos y vuelve a los 6 meses hecho leña, dicen los dominicanos. ¿Cuántos? Ajá, te lo dije. Eso mismo quise decirte, pero tú no oyes. Coge ahí, ven, entra, está bien, pero ya tú sabes. Nada de esto en la parábola. Dios lo recibió, el Padre lo recibió e hizo una fiesta. Una fiesta. Qué lindo. ¿Saben por qué se bailan las bodas? ¿Por qué se bailan las bodas? Las bodas ilustran la redención. ¿Cómo empieza la Biblia en Génesis? Con un matrimonio de Adán y Eva. ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis? Con un matrimonio, el de Cristo y la iglesia. ¿Qué había en las bodas de Caná? 7 días de fiesta. ¿Dónde hizo Cristo su primer milagro? En una boda. ¿Qué hizo? Vino. Para que siguieran disfrutando y gozando. Cuando el hermano mayor llega, ¿qué encuentra? Una fiesta. ¿Qué es esta bulla? Porque dice el texto que él escuchó la música y las danzas. Cuando ustedes cantaban el primer himno, yo venía entrando y se oía la música desde fuera. Yo decía: sí, eso fue lo que el hermano mayor oyó. Música y danzas, de la alegría del padre haber recibido a su hijo perdido. Pero el hermano mayor llegó y estaba en su lugar. ¿Saben cuál es otra lección de esta parábola? Que el hermano mayor soy yo y eres tú. Nosotros somos el hermano mayor. ¿Dónde estaba el hermano mayor? Trabajando en el campo, en su lugar, sirviendo. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se indignó, ira santa contra el pecado. Este hijo le causó dolor a su padre. Este hijo malgastó
la fortuna que su padre con esfuerzo logró. Y este hermano tuvo un celo santo por su padre. ¿Les suena familiar? Sí. Cuando un hermano o una hermana peca y uno saca esas tijeras y lo pica o la pica, porque es por celo santo a Jehová. No, mentira, es por el dulcito del chisme. Nosotros somos el hermano mayor. El hermano mayor se enojó por la lenidad de su padre. Él le dijo en el versículo 29, tú no vas a hacer nada. Este tu hijo, no dijo mi hermano, este tu hijo que malgastó tu dinero con rameras, tú no vas a hacer nada. Tú estás haciendo una fiesta por este perverso. Él se enojó porque Dios no envió fuego del cielo y trajo disciplina al pecador. Les recuerda nuestro propio corazón. El hermano mayor servía con resentimiento. ¿Sabe qué le dijo al padre? Tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Y tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito, un chivo, decimos nosotros. ¿Saben lo que es un chivo? ¿No? Un chivito. Tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido, ni siquiera un chivito me has regalado. Y a este le has dado el carnero engordado, que yo lo alimentaba, yo. ¿Entienden la indignación del hermano mayor? Por eso yo decía, yo me identifico con él. Yo no entiendo. Hace unos 5 años Dios me afligió con una terrible aflicción. Terrible. Nunca había recibido nada como esto. Recuerdo una noche que le pregunté a Dios, ¿acaso soy yo el peor de tus hijos que me has enviado esto? Y ahí entendí la idolatría de mi corazón. Ahí entendí, después de 30 años sirviéndole, más de 30 años sirviéndole, que yo me gloriaba en mi autojusticia, que yo me gloriaba en mi servicio, que yo también decía, yo no soy como los demás hombres, yo no soy como mi vecino, yo no soy como los que trabajan conmigo, yo no soy como los pecadores, yo te he servido desde mi niñez. Y cuando me vi en el horno de la aflicción, no escuché la voz de Dios, pero entendí como si Dios me dijera, por eso, porque eres un idólatra de tu propia justicia que te la di yo. Ese es el hermano mayor, y ese somos tú y yo. ¿O no sientes un poquitico de envidia con esa foto bonita en Facebook de otros hermanos disfrutando sus vacaciones, pero tú no puedes porque no tienes con qué? ¿No te da un poquito de envidia? ¿O no te da un poquito de dolor cuando ves los matrimonios felices de otros que ni siquiera son tan fieles como tú, pero tú no tienes un matrimonio feliz? ¿O no te dará algún dolorcito cuando piensas en el tremendo edificio que tiene Cash Luna con su evangelio barato y nosotros aquí sufriendo en esta pequeña iglesia? ¿No te da? Ese es el espíritu del hermano mayor. Ese es el espíritu del hermano mayor. Tú y yo somos ese hermano mayor. Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, ¿qué sentimos cuando vemos a un hermano que sabemos que hace muchos años pecó gravemente, o una hermana gravemente pecó, y después lo vemos, no, yo me arrepentí, el Señor me restauró, felizmente casado, con niños, felices, con una linda casa, con un lindo carro, todo perfecto, y uno dice, wow, pero yo no pequé, mírame aquí cogiendo lucha, yo solo, y míralo a él o a ella. Ese es el espíritu del hermano mayor. Eso es lo que la palabra enseña. La palabra enseña qué mezquinos somos, porque nos creemos mejores.
y más justos que los demás. Porque creemos que nuestra justicia, que nuestro no vivir en pecado, que nuestro no haber amanecido borrachos en Miami Beach, es porque somos mejores. Olvidamos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por gracia. El hermano mayor se sentía superior, pero noten la misericordia extravagante de Dios. ¡Extravagante! Bueno, la parábola le hemos llamado el hijo pródigo, el hijo extravagante, pero no es sobre el hijo extravagante. La parábola es sobre el Dios extravagante. Y cuando uno lee la parábola, se da cuenta que Dios es extravagante en su misericordia. Eso no es original mío, eso lo tomé prestado de Tim Keller, que el pastor Alex lo conoce. El versículo 20 dice que cuando estaba lejos el hijo, su padre lo vio y tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la parábola. La extravagancia de Dios en dispensar misericordia y en dispensar perdón. Hermanos, ¿saben por qué no meditamos mucho en la misericordia de Dios? Ustedes cantaron sobre la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios no es nuestra meditación todo el día, porque nosotros no meditamos en lo mucho que pecamos todo el día. Nosotros pensamos que pecar es molestarse con el conductor que se nos atraviesa en el palmetto o en el turnpike. O pensamos que pecar es hablarle mal a nuestra esposa o a nuestro esposo. O pensamos que pecar es tener un mal pensamiento en algún momento del día. Pero nosotros pecamos continuamente. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, en mi carne no mora el bien. En la oración más excelsa que hagamos, en la alabanza más apasionada que hagamos, ahí todavía estamos pecando. Porque no lo hacemos con todo el corazón y toda el alma y todo el amor y todo el fervor que Dios merece. Imagínense si empezamos a contar todas las veces que hasta sin darnos cuenta transgredimos la ley de Dios. Si le pusiéramos un número a los pecados, cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tú debes perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7, 490 veces. Nosotros en una hora probablemente pecamos como 490,000 veces y ni cuenta nos damos. La misericordia de Dios es un océano en el que nosotros estamos sumergidos. La misericordia de Dios es como el aire, como la atmósfera. Respiramos todo el tiempo oxígeno porque vivimos sumergidos en esa atmósfera de oxígeno. Amén. Y la parábola quiere ilustrar esa entrañable misericordia de Dios. Que cuando Él se dirigió a Moisés, porque Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria y eso me basta. Dios le dijo, te voy a poner en una roca, te voy a cubrir, porque no me puedes ver y vivir, y voy a proclamar el nombre de Dios frente a ti. Y cuando Dios pasa frente a Moisés, dice Éxodo 34, 6 y 7, que Dios proclamó esto sobre sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios dijo esto de sí mismo, pero nosotros nos concentramos en la parte de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Sí es cierto, pero nosotros somos malvados. Y hoy somos tenidos por inocentes, porque hemos recibido la misericordia de Dios en Cristo. Dios es el que toma la iniciativa en dispensar su amor. Por eso el texto dice que el Padre corrió hacia Él. Ahora, como nosotros somos guatemaltecos, o hondureños, o colombianos, o dominicanos, no entendemos lo que está diciendo la parábola. En Israel, los hombres viejos no corrían. Los niños y las mujeres corrían. Era deshonroso
que un hombre adulto corriera. Deshonroso. Era una deshonra. Las mujeres podían correr de miedo y los niños de juego, pero un adulto jamás. Este papá sale corriendo cuando ve a sus hijos de lejos. El hijo no ha hablado media palabra, no ha dicho nada. El padre le abraza, se echa sobre su cuello y lo besa. Piensen en algo en la parábola. ¿Qué hacía el hijo? Cuidaba cerdos, chanchos, dicen en el sur. No es el animal más perfumado que hay en el planeta, ¿no? Lo cuidaba el hijo. Vino caminando. Que sepamos, no tomó una buena ducha y se puso perfume. Este muchacho venía caminando quién sabe cuánto tiempo, maloliente a chancho y a sudor. Y cuando el padre lo vio, se echó sobre su cuello y lo abrazó y le besó. Los que han hecho ministerio a los homeless conocen que uno se acerca a un homeless y la peste es inaguantable. Esa es nuestra peste, hermano. Ese es solo un recordatorio de quiénes somos. El padre lo abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Hay una dinámica espectacular en los versículos 21 al 24 del corazón perdonador y restaurador de Dios. En el versículo 21 el hijo hace su confesión, o empieza a hacer la confesión que él planeó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aparece un pero en el versículo 22. El padre no lo deja terminar. El padre lo interrumpe. Y cuando lo interrumpe, llama a sus siervos y les dice: pronto, saquen el mejor vestido, pongan calzado en sus pies, un anillo en su dedo, maten al becerro engordado y hagamos una fiesta. Aleluya. Todo eso junto. El padre no esperó que el hijo terminara su confesión. El padre no prestó atención a las palabras del hijo. Él lo vio de lejos y él tomó la iniciativa en perdonar. Ahora, ¿de quién piensan ustedes que era el mejor vestido que había en la casa? Del padre. El mejor vestido pertenecía al dueño de la hacienda. Y él dijo: saquen mi mejor saco. Flu, dicen los dominicanos y los venezolanos. Saquen mi mejor saco. Bañen a mi hijo. No dice el texto, yo me imagino que lo mandaron a bañar. Y pónganle el mejor vestido. Pero además, pónganle calzado en los pies. ¿Saben por qué? Los esclavos no usaban calzado. Solo los herederos tenían calzado. Y pongan un anillo en su dedo. ¿Saben por qué un anillo? Porque el anillo era la marca. Si alguien pasaba y lo veía trabajando, no, cuidado, ese es el hijo del dueño. Le veían zapatos, le veían anillo y decían: ese es el heredero. Ni siquiera es el capataz, tiene un anillo, él es dueño aquí. El padre lo revistió de todo lo que él había entregado por amor al pecado. Dios se lo devuelve, o el padre se lo devuelve. Y uno dice: pero bueno, y él no lo había gastado. No importa. El padre era tan rico que volvió a hacerlo un heredero. El hijo no tuvo la capacidad de gastar los recursos que tenía el padre. Pero hay un detallito que pasamos por alto en la parábola. El detallito de la ley y de la gracia. Cuando el hijo ensayó su confesión, me imagino que ustedes los que cantan ensayan, ¿no? Vienen y ensayan para que salga bien el himno. Bueno, el hijo ensayó su confesión. Me levantaré y diré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El padre ahí lo interrumpe. Pero había una parte que le había ensayado: hazme como a uno de tus jornaleros. Y uno eso lo pasa por alto. Sucede que un jornalero no era un esclavo. Un jornalero era un trabajador por destajo que cobraba un salario diario. De ahí la palabra jornal.
y un jornal era un salario. El hijo dijo, bueno, yo me voy a arrepentir y como he gastado el dinero de mi padre, le pediré que me dé empleo para yo pagarle de nuevo lo que le robé y lo que malgasté. El hijo no entendía que con un salario de jornalero él no podría pagar una deuda millonaria. Ganando un denario al día, él no hubiese podido pagar los miles y miles y miles de talentos que él vilipendió entre rameras y en alcohol y en orgías. Jamás hubiese podido pagar. Pero en su mente él pensó que podía negociar con su padre. Su padre no lo dejó negociar. Su padre extendió misericordia sin condiciones. Y eso ilustra, por cierto, la deuda infinita del pecado. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios. A veces uno hasta canta coritos u ora, Señor, ¿cómo podré pagarte? Esa pregunta es hasta blasfema. ¿Cómo que cómo podré pagarte? ¿Pagar qué? La sangre de Cristo. La gracia inmerecida desde antes de la fundación del mundo. El amor sin límites de Dios. Eso es impagable. Preguntarle a Dios cómo podré pagarte es insultarlo. Si aquí alguien viene y les trae un regalo y de regalo les trae un Mercedes-Benz 600 de lo que vale $200,000 y cuando le entrega el regalo usted le dice, oye, ¿y cómo puedo pagártelo? Está insultando a esta persona. Primero, no tengo con qué pagártelo. ¿Cómo te hago la pregunta? El Padre extendió misericordia sin límites sobre este hijo. Y por supuesto la parábola ilustra que Dios se alegra, lo que decían las otras dos, con el pecador que vuelve. Qué diferente a nosotros. Ay, si un hijo nuestro se va en contra de nuestros deseos y vuelve a los 6 meses, hecho leña, dicen los dominicanos. ¿Cuántos? Ajá, te lo dije. Eso mismo quise decirte, pero tú no oyes. Coge ahí, ven, entra, está bien, pero ya tú sabes. Nada de esto en la parábola. Dios lo recibió, el Padre lo recibió e hizo una fiesta. Una fiesta. Qué lindo. ¿Saben por qué se baila en las bodas? ¿Por qué se baila en las bodas? Las bodas ilustran la redención. ¿Cómo empieza la Biblia en Génesis? Con un matrimonio de Adán y Eva. ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis? Con un matrimonio, el de Cristo y la iglesia. ¿Qué había en las bodas de Caná? 7 días de fiesta. ¿Dónde hizo Cristo su primer milagro? En una boda. ¿Qué hizo? Vino. Para que siguieran disfrutando y gozando. Cuando el hermano mayor llega, ¿qué encuentra? Una fiesta. ¿Qué es esta bulla? Porque dice el texto que él escuchó la música y las danzas. Cuando ustedes cantaban el primer himno, yo venía entrando y se oía la música desde fuera. Yo decía, sí, eso fue lo que el hermano mayor oyó. Música y danzas. De la alegría del padre haber recibido a su hijo perdido. Pero el hermano mayor llegó y estaba en su lugar. ¿Saben cuál es otra lección de esta parábola? Que el hermano mayor soy yo y eres tú. Nosotros somos el hermano mayor. ¿Dónde estaba el hermano mayor? Trabajando en el campo, en su lugar, sirviendo. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se indignó, ira santa contra el pecado. Este hijo le causó dolor a su padre.
Este hijo malgastó la fortuna que su padre con esfuerzo logró. Y este hermano tuvo un celo santo por su padre. ¿Les suena familiar? Sí. Cuando un hermano o una hermana peca y uno saca esas tijeras y lo pica o la pica, porque es por celo santo a Jehová. No, mentira, es por el dulcito del chisme. Nosotros somos el hermano mayor. El hermano mayor se enojó por la lenidad de su padre. Él le dijo en el versículo 29, tú no vas a hacer nada. Este tu hijo, no dijo mi hermano, este tu hijo que malgastó tu dinero con rameras, tú no vas a hacer nada. Tú estás haciendo una fiesta por este perverso. Él se enojó porque Dios no envió fuego del cielo y trajo disciplina al pecador. Les recuerda nuestro propio corazón. El hermano mayor servía con resentimiento. ¿Sabe qué le dijo al padre? Tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Y tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito, un chivo, decimos nosotros. ¿Saben lo que es un chivo? ¿No? Un chivito. Tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido, ni siquiera un chivito me has regalado. Y a este le has dado el carnero engordado, que yo lo alimentaba, yo. ¿Entienden la indignación del hermano mayor? Por eso yo decía, yo me identifico con él. Yo me entiendo. Hace unos 5 años Dios me afligió con una terrible aflicción. Terrible. Nunca había recibido nada como esto. Recuerdo una noche que le pregunté a Dios, ¿acaso soy yo el peor de tus hijos que me has enviado a esto? Y ahí entendí la idolatría de mi corazón. Ahí entendí, después de 30 años sirviéndole, más de 30 años sirviéndole, que yo me gloriaba en mi autojusticia, que yo me gloriaba en mi servicio, que yo también decía, yo no soy como los demás hombres, yo no soy como mi vecino, yo no soy como los que trabajan conmigo, yo no soy como los pecadores, yo te he servido desde mi niñez. Y cuando me vi en el horno de la aflicción, no escuché la voz de Dios, pero entendí como si Dios me dijera, por eso, porque eres un idólatra de tu propia justicia que te la di yo. Ese es el hermano mayor, y ese somos tú y yo. ¿O no sientes un poquitico de envidia con esa foto bonita en Facebook de otros hermanos disfrutando sus vacaciones, pero tú no puedes porque no tienes con qué? ¿No te da un poquito de envidia? ¿O no te da un poquito de dolor cuando ves los matrimonios felices de otros que ni siquiera son tan fieles como tú, pero tú no tienes un matrimonio feliz? ¿O no te dará algún dolorcito cuando piensas en el tremendo edificio que tiene Cash Luna con su evangelio barato y nosotros aquí sufriendo en esta pequeña iglesia? ¿No te da? Ese es el espíritu del hermano mayor. Ese es el espíritu del hermano mayor. Tú y yo somos ese hermano mayor. Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, ¿qué sentimos cuando vemos un hermano que sabemos que hace muchos años pecó gravemente? O una hermana gravemente pecó, y después lo vemos, no, yo me arrepentí, el Señor me restauró, felizmente casado, con niños, felices, con una linda casa, con un lindo carro, todo perfecto, y uno dice, wow, pero yo no pequé, mírame aquí cogiendo lucha yo solo, y míralo a él o a ella. Ese es el espíritu del hermano mayor. Eso es lo que la palabra enseña. La palabra enseña qué mezquinos somos por
porque nos creemos mejores y más justos que los demás. Porque creemos que nuestra justicia, que nuestro no vivir en pecado, que nuestro no haber amanecido borrachos en Miami Beach, es porque somos mejores. Olvidamos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por gracia. El hermano mayor se sentía superior, pero noten la misericordia extravagante de Dios. Hay un detalle en la parábola que no vemos. El hermano se enojó frente a los siervos del padre y no quería entrar. Y su padre salió y le rogaba que entrase. Aquí hay algo que uno no lo ve. En la cultura oriental, guardar la cara es algo muy importante. Yo trabajo en una compañía de japoneses y una de las cosas que nos enseñan es: nunca contradigas a tu jefe japonés en público. Si él se equivoca, tú te quedas callado. Y en privado, tú le hablas. Si él te habla mal a ti, tú te quedas en silencio, bajas la cabeza y le dices hi. Y en privado, tú vas y le aclaras. Pero en público, no lo deshonres, porque en la cultura oriental guardar la cara es fundamental. Este hijo deshonró en público a su padre, frente a sus siervos. Y en ese momento el padre lo pudo desheredar y echarlo por su deshonra. Sin embargo, el padre salió y le rogaba que entrase, porque también a su hijo mayor él le extendió misericordia. Y su respuesta al hijo mayor fue tierna y fue compasiva. Hijo, versículo 31, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué aprendemos de la parábola? Que Dios es santo, sí, y justo, sí, pero es extravagante su misericordia. Y nosotros somos los recipientes de esa extravagante misericordia de Dios. ¿Y saben qué debe hacer eso con nosotros? Lo que dice Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, y cuando alguien tenga queja contra el otro, y de la manera que el Señor os perdonó, así también hacerlo vosotros. Regocijémonos, hermanos, en la misericordia de Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Mira a Cristo en los evangelios, estúdialo, considéralo, medita en él, y verás el corazón compasivo del que nosotros nos hemos beneficiado. ¿Por qué? Por la extravagante misericordia de Dios con los suyos. Amén. Padre, bendice tu palabra y haz bien con ella conforme a tus propósitos. Salva, sana, santifica, consuela, reprende, alienta, y haz que tu pueblo vea tu compasión, tu bondad, tu misericordia, tu corazón perdonador, tu corazón amante y paciente, lento para la ira. Y ayúdanos, Señor, mirando a Cristo, corriendo la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, ser como tú y crecer en tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo oramos. Amén. Hay un detalle en la parábola que no vemos. El hermano se enojó frente a los siervos del padre y no quería entrar. Y su padre salió y le rogaba que entrase. Aquí hay algo que uno no lo ve. En la cultura oriental,
guardar la cara es algo muy importante. Yo trabajo en una compañía de japoneses y una de las cosas que nos enseñan es: nunca contradigas a tu jefe japonés en público. Si él se equivoca, tú te quedas callado. Y en privado, tú le hablas. Si él te habla mal a ti, tú te quedas en silencio, bajas la cabeza y le dices hi. Y en privado, tú vas y le aclaras. Pero en público, no lo deshonres, porque en la cultura oriental guardar la cara es fundamental. Este hijo deshonró en público a su padre, frente a sus siervos. Y en ese momento el padre lo pudo desheredar y echarlo por su deshonra. Sin embargo, el padre salió y le rogaba que entrase, porque también a su hijo mayor él le extendió misericordia. Y su respuesta al hijo mayor fue tierna y fue compasiva. Hijo, versículo 31, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué aprendemos de la parábola? Que Dios es santo, sí, y justo, sí, pero es extravagante su misericordia. Y nosotros somos los recipientes de esa extravagante misericordia de Dios. ¿Y saben qué debe hacer eso con nosotros? Lo que dice Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, y cuando alguien tenga queja contra el otro, y de la manera que el Señor os perdonó, así también hacerlo vosotros. Regocijémonos, hermanos, en la misericordia de Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Mira a Cristo en los evangelios, estúdialo, considéralo, medita en él, y verás el corazón compasivo del que nosotros nos hemos beneficiado. ¿Por qué? Por la extravagante misericordia de Dios con los suyos. Amén. Padre, bendice tu palabra y haz bien con ella conforme a tus propósitos. Salva, sana, santifica, consuela, reprende, alienta, y haz que tu pueblo vea tu compasión, tu bondad, tu misericordia, tu corazón perdonador, tu corazón amante y paciente, lento para la ira. Y ayúdanos, Señor, mirando a Cristo, corriendo la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, ser como tú y crecer en tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo oramos. Amén.